Hola, bienvenido a mi canal, ¿sí? Hoy vamos a trabajar un poco sobre lo que se llama arranque suave, electrónica industrial, algo muy importante a la hora de colocar en marcha un motor trifásico, ¿sí? Todo técnico sabe que a la hora de poner en marcha un motor trifásico, los inconvenientes del exceso de corriente que tiene, de la fuerza que hace un motor y inclusive que puede llegar a dañar hasta las partes mecánicas, ¿sí? Si te interesa ver lo que es un arranque suave, cómo se coloca o cómo se calibra, no dejes de ver el video. Bueno, para poder arrancar un motor trifásico tenemos varias cosas. Una es una forma de arranque es el arranque directo, el clásico, el que usa un contactor y simplemente con un pulsador o un interruptor arranco un contactor o simplemente digamos, un guardamotor y nada más, ¿no? ¿Qué inconveniente tiene esto? Que todo el mundo sabe. Obviamente tiene un par brusco, ¿sí? Un par de arranque muy bruscos. Si uno ve como, ¿qué es el par? ¿Qué es el par motor? Es la fuerza que aplica, digamos, que tiene que aplicar el motor para girar el eje, ¿sí? Todo el mundo ve cuando uno arranca un motor trifásico el cimbronazo y el golpe que pega y muchas veces lo que hacen los técnicos o lo que hacen los ingenieros es adosar un manchón, ¿sí? Un manchón para que absorba toda esa energía y no termine sufriendo, por ejemplo, una bomba o un compresor. Entonces, siempre la forma de arranque directo, obviamente, es un método que es barato y sencillo, ¿sí? Simplemente lo hemos visto, he subido videos cómo hacer un arranque directo con un pulsador o con interruptor. Si no lo viste, miralos en videos anteriores que hablo de instalaciones industriales. Y todo el mundo sabe que en este tipo de arranque tiene un consumo muy elevado, ¿sí? Un consumo muy elevado de corriente a la hora de poner en marcha. Hasta vencer obviamente este par motor. La otra posibilidad que surgió en su momento es hacer un arranque estrella-triángulo. Pero ¿cuál es el tema del arranque estrella-triángulo? El arranque estrella-triángulo también tiene dos momentos. Quizás tiene la ventaja de que tiene menor consumo de corriente. Uno puede observar que, digamos, consume una corriente en estrella, como todo el mundo sabe, y a la hora de pasar en triángulo, el consumo casi es el mismo. Pero con respecto a lo que es el par motor, si acá yo hice un grafiquito, respecto al par motor en el tiempo, uno puede observar que cuando arranca el motor, en ese momento que arranca, esto es un pequeño par, digamos, un brusco a la hora de arrancar. Luego comienza a subir y antes de pasar de estrella, digamos, a triángulo, también volvemos a tener un segundo golpe o brusco que quizás uno no nota, pero que obviamente las partes mecánicas lo sienten. ¿Es un sistema sencillo? Sí, es un sistema sencillo, barato. También yo he hecho videos mostrando cómo se hace un arranque estrella-triángulo. Se utilizan 3 contactores, hay formas de temporizado, hay formas manual, hay formas automáticas, pero digamos, usamos un contactor normalmente para entregar las 3 fases y otros 2 contactores los que lo van a hacer son los puentes de conversión estrella-triángulo. ¿Es económico? Sí, es económico, bastante sencillo. Mejora la intensidad de arranque, digamos, tenemos un consumo menor en el arranque, pero con respecto al otro, pero tiene otro inconveniente que lo vamos a ver ahora con respecto a lo que es el arranque suave, que a la hora de parar el motor no tiene una detención suave como uno desearía, también para evitar algún daño mecánico, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es un sistema de arranque suave, que es otra posibilidad. Hay otras como es el tema de reguladores de velocidad por frecuencia, que ya hay videos, si no lo viste, miralo, explico todo cómo funciona, cómo se programa un regulador de velocidad por frecuencia, que también es un método mucho, digamos, más caro, mejor, pero bueno, a la hora de poder hacer un arranque más suave, una forma económica dentro de todo es esta que vamos a ver. Bueno, para el caso de un arranque suave, sí, obviamente esto es de la empresa Siemens, hay de muchas marcas, vamos a ver funcionando esto, pero la idea es conocer qué elementos tiene. Es un sistema electrónico. La electrónica en los últimos años se vino incorporando a la industria y mejorando mucho lo que es el consumo y la eficiencia y obviamente la durabilidad de los equipos.
¿Qué elemento utiliza el arranque suave? Los famosos tiristores, ¿sí? Si sabes, querés saber de tiristores, yo dejé algunos videos explicando cómo funciona un tiristor, pero un tiristor es un diodo controlado. Si uno presta atención y tiene un diodo, es un diodo que tiene un ánodo, ¿sí? Un ánodo, un cátodo y una compuerta, que a la hora de poder, digamos, yo lo disparo acá, genero un pulso de disparo, y dejo conducir. Para el caso de la alterna, si yo lo someto a una alterna, el tiristor, yo puedo controlar el disparo y mediante el control del disparo yo puedo hacer que, por ejemplo, en el ciclo, digamos, si tuviera que pasar, cuando pasa el ciclo, en este caso va a pasar el ciclo positivo, no conduce y de pronto en este punto aparece la mitad del ciclo. ¿Aparece el negativo? No, no va a aparecer nunca el negativo porque el diodo conduce en un solo sentido. Y yo puedo controlar el tiempo de disparo. Por lo tanto, lo que va a ver mi motor, esto que está acá no lo va a ver y lo que va a ver es esta parte del ciclo. ¿Qué pasa? Obviamente ustedes me dirán, pero ¿y la otra mitad del ciclo cómo la hago? Y si yo de pronto pongo un tiristor en inversa, un tiristor en inversa, conectado acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer que conduzca en la otra mitad del ciclo. Entonces, también puedo disparar y hacer de que de pronto la mitad, esta que está acá, conduzca y luego deje de conducir, por ejemplo. Entonces, me va a quedar la parte, digamos, que va a ver el motor de cada hemiciclo es un pedacito. Depende de la regulación del disparo, yo puedo hacer que esto sea más grande o más chico, y es como que le entrego mayor o menor tensión y obviamente lo que hago es disminuir la corriente, arranca mucho más despacio y puedo controlar. Entonces es un control de forma electrónica. Los sistemas de arranque suave contan de esto. Obviamente son trifásicos y lo que vamos a ver en su interior, por tener tres fases, es tener obviamente las tres entradas, L1, tenemos L2, y L3, que lo que vamos a notar que tenemos un sistema de tiristores, como recién mostré, pero en un total de 3, porque yo lo que necesito es para cada fase, voy a tener el mismo sistema. Entonces, puedo controlar el disparo. Obviamente yo no les estoy dibujando la parte de control, pero en el ajuste electrónico que hay, tiene una parte de control que hace de que dispare los 6 tiristores y poder controlar cada una de las fases. Tengo un control de cada una de las fases del tiristor. Esto obviamente ingresaría al motor, ¿no? Acá tengo el motor. Entonces yo puedo controlar cada una de las fases que van ingresando. Recuerden que hay un desfase de aproximadamente 120 grados cada una, genero un disparo de esta y logro controlar el motor y hacer un arranque suave. Esta es una forma de que existe de control, sí, es una forma de control, haciendo este sistema de arranque suave, controlo el par motor y mejoro la eficiencia del motor con todo esto, ¿sí? ¿Qué desventaja tenemos en esto? Bueno, la ventaja que por ahí tenemos en esto, que el motor cuando llegó a su régimen máximo, los semiconductores están soportando toda la corriente. Una posibilidad que existe es la siguiente: bypassar, o sea, poner un contactor que me puentee una vez que llegó al régimen máximo, o sea, cuando la senoidal, ya tenemos la senoidal pura de este lado, totalmente completa, yo lo que puedo hacer es puentear. ¿Qué significa? Yo mediante un contacto, ¿sí? Mediante un contacto de un contactor, yo puenteo esta etapa y lo que hago es mejorar en tema la durabilidad de un arranque suave, ¿no? ¿Es el único método? No, existe un método en el cual el de la parte central no tiene control, solamente se controlan solamente dos fases. Ese es típico, como el que tengo yo ahí que les mostré recién, y tiene normalmente un sistema de bypass interno, o sea que me ahorro el sistema de colocar un contactor en paralelo, digamos, al arranque suave, para evitar ese desgaste de los tiristores.
ya lo tiene internamente este bypass, que uno lo ve cuando arranca y llega al régimen máximo, automáticamente prende una luz indicando que están bypass, digamos que se cerraron, o pues se puentearon los tiristores, y con esto le aumenta la vida útil al arranque suave. Bueno, esta es otra posibilidad que hay. Bueno, vamos a ver la relación que existe entre el par y la tensión. ¿Por qué, digamos, hay una mejor, digamos, mejor eficiencia en lo que es en el par motor cuando yo disminuyo la tensión? ¿Por qué no es tan brusco y mejora? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos, esto es el par motor en el tiempo, y podemos observar que la relación que existe entre el par y la tensión es el cuadrado, ¿sí? El cuadrado de tensión con respecto al par motor. Bueno, acá vemos un ejemplo de un motor determinado, ¿sí? Como al 100%, o sea, como sería en un par, en un arranque directo, ¿no? Cuando yo coloco en marcha el par, al comienzo es bastante elevado, hay un momento que sube y luego desciende. Ahora, ¿qué pasa si yo de pronto la tensión la disminuyo al 70%? Yo ya puedo observar que disminuye el 0,49 el par motor, disminuye mucho, esto disminuye mucho en el arranque. Y obviamente al 50% tengo una cuarta parte del par motor. Obviamente esto es lo que yo les contaba de la fuerza aplicada sobre el eje y que evitaría, digamos, en el arranque, que sea un arranque brusco y que termine dañando el manchón, porque a la larga obviamente termina manchando. Si hay por ejemplo, si yo tengo un motor trifásico con un compresor o alguna maquinaria, cuando en el arranque obviamente muchos ponen ese manchón para que absorba este par motor, pero fíjense que simplemente con un sistema de esto donde yo puedo bajar la tensión, logro que en un 50% de la tensión del arranque tenga un par motor que es una cuarta parte del original. ¿Qué pasa con la corriente? También la corriente es eficiente. La vez pasada me preguntaban que yo, digamos, podía mejorar el consumo con un variador de velocidad y si también se podía hacer con un arrancador suave. Sí, por supuesto, también hay una mejora en la eficiencia de lo que es la corriente. Bueno, acá tenemos el mismo caso, la intensidad o la corriente en función del tiempo. Podemos observar que uno al 100%, o sea, cuando en un arranque directo teníamos una gráfica como esta, al 100%, cuando hago al 70%, lo que tengo es una intensidad de 0,7 con respecto a la total, y obviamente con el 50% al 0,5. O sea, logro consumir al 50% la mitad de la corriente. Entonces, tengo una mejor eficiencia en lo que es el par motor, menos brusco y a su vez un menor consumo. Esto es la ventaja, digamos, la ventaja que tiene un sistema de arranque suave, ¿sí? ¿Cómo se conecta? Bueno, para conectar se conecta de la siguiente manera. Bueno, ¿cómo vamos a conectar? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la línea trifásica, acá pusimos un guardamotor. Obviamente recuerden que en la industria siempre es importante poner un guardamotor, como lo explicamos en la clase anterior, si no, mirate el video. Y acá colocamos en esta parte de abajo, en vez de un contactor, lo que vamos a poner es el arrancador suave. El arrancador suave, a diferencia de un contactor, vamos a encontrar que tiene A1 y A2, al igual que un contactor, que puede ser de continua alterna, vamos a suponer que fuera 24 volt de continua o podría ser alterna, y tiene una entradita más, una conexión que tiene el número 1 y entrada. Eso es lo mínimo por ahí que uno va a encontrar en lo que es un arranque suave. ¿Cómo funciona esto? Bueno, siempre tiene que estar alimentado en la 1 y en la 2. Y cuando yo quiera colocar en marcha, o sea, que arranque el arrancador suave, lo que voy a tener que hacer es colocar un interruptor acá y alimentar. Cuando yo cierro el interruptor, automáticamente lo que hago es activar la parte electrónica, arranca el motor, va a tener, después vamos a ver cómo se hace, va a tener un ajuste, hay 2 o 3 ajustes que se le hacen al arrancador suave, que depende de la rampa que yo quiero de arranque, con respecto a la tensión, con respecto al tiempo, y lo mismo para la detención. Bueno, entonces aprieto el interruptor y funciona. ¿Es la única manera? No. Existen algunos arrancadores suaves que tienen un auxiliar, la auxiliar 13 y 14. ¿Para qué sirve ese auxiliar? Para poder hacer un arranque suave, pero en vez de usar un interruptor con pulsadores. ¿Y cómo sería? Bueno, para el caso de cuando tengamos un arrancador suave, perdón, con un auxiliar, lo que yo podría hacer es lo siguiente: colocar un pulsador normal cerrado. Recuerden que siempre que usemos pulsadores
tenemos que usar un normal abierto y un normal cerrado. Y en paralelo acá colocaríamos el auxiliar, ¿sí? 13 y 14 de Q2. Entonces, solamente para los arrancadores suaves que tienen auxiliares, el que vamos a ver hoy después cuando yo arme, no tengo auxiliares y no me queda otra que colocarlo en marcha con un interruptor, porque si no tendría que estar, digamos, presionando con un pulsador constantemente. Para el caso que yo tenga que instalar un arrancador suave que tenga auxiliares, esos auxiliares sirven para esto. Simplemente para, cuando coloque acá, voy a cerrar acá el circuito, la corriente va a circular, va a energizar, digamos, el arrancador suave, el auxiliar 13 y 14 se va a cerrar y la corriente, por más que yo salte el pulsador, va a comenzar a circular por acá y va a seguir funcionando. Cuando lo quiero apagar, simplemente lo único que tengo que hacer es apretar parada, desenergiza la entrada 1 y cae todo el sistema y comienza a detenerse de forma suave, ¿sí? Esta es la manera, las dos maneras posibles de hacer un circuito de un arrancador suave, ¿correcto? Bueno, para los ajustes podemos encontrar que tiene 3 o 2 potenciómetros o preset de ajuste, ¿sí? Uno lo va a ver simplemente con el destornillador, va a poder colocarle ahí. Este tiene 3, algunos tienen 2. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos por un lado el ajuste del tiempo de la rampa, o sea, si yo quiero colocar en marcha mi motor, el tiempo en que va a tardar desde el momento que le energizo hasta el punto máximo donde tengo el 100% de la tensión, el máximo de la tensión, si fuera antifácil con 380 volts. Entonces, uno puede ajustar ese tiempo, por ejemplo, entre 0, 5, 10, 20 segundos, el tiempo que yo quiero que tarde a llegar al máximo. ¿Qué otra cosa va a tener? Bueno, va a tener un ajuste de tensión, este ajuste de tensión de arranque. Yo puedo elegir entre el mínimo o el máximo. Obviamente, esto es importante que ustedes vean el tiempo de arranque con respecto a la tensión, que no tenga la rampa, no sea que termine siendo muy larga y que obviamente los sistemas osciladores terminen dañando internamente. Entonces, uno normalmente, el técnico lo que hace es ajustar este arranque obteniendo la mejor eficiencia, el mejor par motor y manejando el tema de la corriente. Y en algunos casos, algunos arrancadores suaves tienen un tercer potenciómetro que es la rampa de descenso o la rampa, digamos, de que va parando el motor. En vez de parar de forma brusca, se hace de forma suave, se hace una rampa. Bueno, estos son los 3 ajustes que vamos a hacer. Bueno, vamos a armar el circuito. Bueno, para conectar lo que vamos a hacer es, vamos a conectar una entrada trifásica donde dice 1, 3 y 5 o L1, L2 y L3, al igual que un conector, y la salida, al igual que un contactor común, donde dice 2, 4 y 6 o T1, T2 y T3. Ya tenemos la parte de potencia conectada. Con respecto al ajuste, recuerden, ¿sí? ¿Qué van a ajustar? Por ejemplo, yo acá le puse que tenga un tiempo de rampa de 5 segundos. Yo puedo poner que la tensión de comienzo esté a la mitad o una cuarta parte cuando yo considere, o máxima. Recuerden que es la tensión que va a arrancar al principio. Y el tiempo, obviamente, cuando lo detengo. Para el caso de este contactor, de este arranque suave, bueno, lo voy a tener que alimentar con una tensión o continua o alterna, dice. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar, acá tenemos 24 volts, entonces siempre, ¿qué es lo que uno debe hacer? Colocar el positivo y el negativo, en este caso en A2. ¿Con esto va a ser suficiente? No, también necesitamos el pulso de arranque. Para este caso, el pulso de arranque, a ver, ahí coloqué el A1 y el A2, para este caso obviamente es 24 volt continua, tiene una entrada que dice IN, ahí voy a colocar el pulsador, por ejemplo un pulsador de un interruptor. Vamos a colocar este acá. Ahí va a ir, que simplemente lo único que va a hacer es puentear entre este punto y este, entre el positivo y acá. Y
Y ahí ya quedaría conectado nuestro arrancador suave. Siempre recuerden que tienen que bueno, acá habría que tener una trifásica. Yo en este coloco en el reldín. Y ahí quedaría conectado. Recuerden, entonces, conectar la trifásica en donde dice L1, L2, 3. La salida donde dice 2, 4 y 6, que es T1, T2 y T3. La alimentación en A1 y en A2. Y van a alimentar con un interruptor. Simplemente, o sea, vamos a prender, ahí van a apreciar que prendió. Y con un interruptor, digamos acá, lo que voy a hacer es generar, vamos a ver si tenemos trifásica. Ahí vamos a ver cómo el motor arranca. Va arrancando de forma suave, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es pararlo, y ahí paró el motor. Bueno, sigamos con la explicación. Bueno, vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene un sistema de un arranque suave. Como respecto a las ventajas, tenemos que el arranque nos va a permitir un arranque y una parada suave del motor, ¿sí? Yo voy a poder poner en marcha o parar el motor de forma suave. Programamos tiempo de arranque. Yo puedo programar el tiempo de arranque también como el de parada. Es una ventaja que no me lo permite en un arranque directo o en un arranque estrella triángulo. Digamos, puedo programar el voltaje inicial, no tengo el problema como pasa un arranque directo digamos que yo tengo toda la tensión en el arranque, lo cual obviamente me produce una reducción de corriente en el arranque, y también la otra ventaja importantísima es que reduce el desgaste mecánico. Quizás estas dos son las más importantes, el tema de poder reducir el desgaste mecánico que existen con los acoples en las partes mecánicas de un motor o de otro equipo, y obviamente la corriente de arranque es muy importante también. Eso con respecto a las ventajas. Con respecto a las desventajas, ¿qué podemos encontrar? Es que tiene un costo moderado. Usted mira, ¿con respecto a qué? Y obviamente es más costoso con respecto a lo que es un arranque directo, donde simplemente con un guardamotor o un contactor puedo poner en marcha, o a lo sumo gastar 2 o 3 contactores para hacer un arranque estrella triángulo. Es un poco más costoso. ¿Es lo más costoso? No, lo más costoso sería un variador de velocidad por frecuencia, como yo he explicado en clases anteriores. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, obviamente todo lo que tenga semiconductores, como yo lo que estoy haciendo es deformando la senoidal, lo que tengo es una generación de armónicos, y como bien lo explicamos en videos anteriores, los armónicos obviamente producen un recalentamiento inclusive a veces del motor o de otras etapas que tengan bobina. Pero bueno, si querés aprender un poco de armónico y cómo se soluciona, fíjate en videos anteriores que yo explico qué es un armónico y cómo poder solucionarlo en la industria. Y obviamente, ¿qué otra cosa, qué desventaja tiene? Si lo comparo con respecto a lo que es un variador de velocidad por frecuencia, yo no puedo controlar la velocidad en funcionamiento. Recuerden que en esto yo puedo hacer un arranque suave en un tiempo determinado, queda constante, y luego puedo apagarlo y hacerlo de forma suave. ¿Qué pasa en el medio? O sea, si yo tomo en cuenta, no puedo variar la velocidad. En el caso de un variador de velocidad por frecuencia sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque yo podría arrancar de forma suave, igual como una rampa, llegar a un punto ahí, volver a subir, y luego hacer una detención suave. Esta variación de velocidad que me lo permite un variador de velocidad por frecuencia, un arranque suave no me permite. Entonces, simplemente son las 3 ventajas, pero uno siempre tiene, a la hora de hacer una instalación en la industria, tiene que buscar el mejor costo-beneficio a la hora de hacer cualquier arranque, y obviamente lo bueno que va a tener este sistema es que ustedes van a disminuir el consumo y evitar los desgastes mecánicos, ¿sí? Espero que te haya gustado el video de hoy. Si es así, no dejes de darle un like. Importante que te suscribas, ¿sí? Yo veo que tengo muchas más vistas que suscripciones, y sería importante que puedan suscribirse, ya que ayuda mucho al canal, ¿sí? Nos estaríamos viendo la semana que viene.